Bueno, pues muy buenos días a todos. Para aprovechar la plática, pues vamos a dar inicio agradeciendo a la Dirección de Estrategias para el Fortalecimiento Institucional que tenemos por ahí varias pláticas de economía ambiental, de economía de conservación y turismo. Esta es la segunda plática de varias que vamos a tener aquí en la dirección regional. Y nada más les pediría por ahí a los que tienen abierto su micrófono, poder apagarlos para que escuchemos bien al que estará dando la plática. Yo le dejo la palabra ahorita a Manuel Monzón, que es el que estará dando la plática. Gracias, Margarita. Bueno, pues muchas gracias a todos para estar presentes. Efectivamente, como lo comenta Margarita, la idea de este espacio es un poco tener esta dinámica de pláticas, ¿no? No se trata de ningún intercambio académico ni nada, es un acercamiento entre compañeros en los cuales pues intercambiamos justamente parte de lo que hacemos y que buscamos pues fomentar justamente también este intercambio, ¿no? Entre nosotros, generar un poco de... Las pláticas generalmente son eso, son un intercambio entre las partes, no es una exposición de un solo lado, y en ese sentido buscamos que también la dinámica sea que pues pueda haber preguntas, dudas sobre los temas que estamos dando, ¿no? Entonces todos estamos abocados justamente a este tipo de temas, creo que todos tenemos un poco de conocimiento justamente de ellos, y podemos afianzarlos justamente a través de estos intercambios. Esa es un poco la intención de estas pláticas. Entonces, nada más un poco para comentar, vamos a hacer un poco una dinámica donde vamos a hacer una pequeña presentación. Esa presentación va a estar seccionada en dos partes, un poco para que tengan también un break. Estamos pensando que tenemos de aquí a las 11 de la mañana, a las 12, perdón, a las 12 de la mañana. Entonces, vamos a hacer un pequeño intermedio, también vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quisiéramos que todos participaran. La idea también es que en algún momento pues tengan un espacio de preguntas y respuestas, pero también vamos a dar un espacio en donde nosotros les vamos a hacer algunas pequeñas preguntas a ustedes, ¿no? En ese sentido. Entonces, que estén bien vivos, sí tengan todo su cafecito allá al lado para que no se duerman, porque de repente puede vir alguna pregunta hacia ustedes. Entonces, les vamos a pedir también que si en el chat nos pueden poner de favor su nombre, la ANP donde están trabajando, y si nos pueden poner también su correo. La idea es que les podamos pasar un kit. No se emocionen tanto, no va a ser un kit de café ni nada. Para eso, pues la Frontera Sur más bien nos va a apoyar con el café. No, es un kit también de materiales justamente del tema que creemos que puede reforzar, ¿no? Esta plática. Difícilmente en un periodo de 2 horas, de menos de 2 horas, pudiéramos abarcar todo lo que significa la parte de la economía ambiental, ¿no? Pero vamos a tratar de acercarnos. De hecho, incluso el título lo dice muy bien, que se refiere a los conceptos básicos. ¿Qué les parece si iniciamos un poco ya con esta plática? Considérenlo, como les decía, una cuestión de una plática. Evidentemente, les comento que la dinámica un poco de acercamiento a la cuestión de la economía ambiental va a ser conceptos básicos de ella. Queremos que al finalizar justamente ustedes se lleven pues una serie de elementos para que podamos entender esta parte. Sabemos que a quienes trabajamos en CONAM, en las áreas naturales protegidas, y ustedes sobre todo en el territorio, pues a veces nos toca ser de todólogos, ¿no? Justamente, y tenemos que conocer realmente de todo. Un poco la cuestión de las pláticas tiene esa intención, compartir todos esos conocimientos. Sabemos que aquí hay economistas, que hay veterinarios, que hay biólogos, que hay administradores, que hay politólogos, hay sociólogos, y es ese compartir del saber colectivo lo que nos hace más fuertes también. Entonces, esa es un poco la intención. Entonces, vamos a empezar. La idea es justamente que les decía, son conceptos básicos de economía ambiental. Entonces, empezamos y no sé si aquí ya se está avanzando. Bueno, empezar un poco desde qué es la economía. No vamos a hacer, digamos, una introspección realmente total hacia la cuestión de la economía, pero sí que sepamos cuál es el campo de estudio justamente de la economía. Y podemos empezar a lo mejor con
etimología de la palabra economía, ¿no? Una de las palabras donde dice de la composición es oikos, que quiere decir casa, clan, morada, ¿no? También en ese sentido. Y la otra, nemo, que es manejar, gestionar o administrar. De tal manera que si quisiéramos ver como la etimología de la palabra economía, sería la administración justamente de la casa. Entonces, por lo que consideramos que en ese sentido, pues todos de alguna manera estamos haciendo economía, ¿no? No solamente los economistas, porque está desde la administración de lo que ven ustedes en la parte inferior, desde su casa, ¿no? Hasta esta otra casa que es esta canica azul, ¿no? Justamente. Y es donde ustedes están abocados también a conservarla, a trabajarla. Entonces también allí actúa la economía, ¿no? Desde lo micro hasta lo macro. Y ahorita vamos a ver por qué justamente estas palabras micro, macro, son importantes, ¿no? También porque hay una microeconomía con el funcionamiento global de la economía de una sociedad. Luego, por otro lado, ¿qué entendemos un poco también por economía? Ese es, por ejemplo, la parte etimológica de la palabra. Pero todos sabemos que de alguna manera las definiciones pues tienen que ver mucho, varían con el tiempo, evidentemente en cualquier ciencia, pero también varían con el enfoque metodológico que se tenga. De esta manera, y a ustedes por allí han de haber escuchado, por ejemplo, economía ambiental, economía de los locales, economía ecológica. Más recientemente seguramente han escuchado, por ejemplo, economía azul, economía circular, economía social, etcétera. Todos esos son campos también de la parte de la economía. Empezamos justamente con la definición general y más bien, empezamos con estas definiciones generales y después vamos a particularizar. Aquí presento solamente dos definiciones que van complementando como realmente el trabajo de la economía, ¿no? Una de ellas, si ustedes ven, dice que es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Énfasis en esta parte que dice producción, distribución, consumo de bienes y servicios. En ese sentido, por ejemplo, el proceso económico se descompone justamente en estas esferas, ¿no? De la producción, de la distribución y el consumo. Todos y cada uno de ustedes seguramente pues, ha escuchado alguna vez la cuestión de una cadena de valor, por ejemplo, ¿no? O de una cadena productiva también, en ese sentido. Y hablamos justamente que en la cadena está la producción, que también está la distribución de las mercancías y por otro lado también está el consumo y que en cada una de ellas lo que se trata es de hacerlo sustentable, ¿no? En esas cadenas de valor sustentable. Pues es de que justamente de aquí, de donde viene esa división justamente por estas grandes esferas. Otra definición de un clásico de la economía que se llama Paul Samuelson nos dice que es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad terminan por elegir con dinero o sin él el empleo de unos recursos productivos escasos. Quiero decir que cuando hablamos de recursos productivos estamos hablando como de factores de la producción y entiéndase por este lado como el capital, el trabajo y la tierra se menciona, ¿no? Como los factores grandes productivos. También esos conceptos han ido evolucionando y ahora seguramente ustedes escuchan capital financiero, por ejemplo, capital humano para la parte del trabajo y capital natural justamente para la parte de la tierra, por ejemplo, ¿no? En el momento en que la economía planteaba esto, la tierra era el suelo, concretamente, la parte de la producción agrícola, ¿no? Ahora, cuando hablamos justamente de la tierra, estamos hablando a lo mejor justamente de la biodiversidad, por eso hablar del capital natural, ¿no? Entonces, se trata de que esos recursos productivos escasos podrían tener diversos usos para producir diversos bienes también. Se trata de hacer un uso óptimo de los mismos y tener en perspectiva su uso presente y futuro. Aquí un elemento importante es que ya la economía empieza a incorporar también la parte de que esos recursos son escasos, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso hay que optimizarlos justamente. Entonces, esto es importante porque de repente vamos a ver que en la economía no siempre la biodiversidad ha estado presente, ¿no? En ese sentido. Y quisiera aquí darles un pequeño relato histórico justamente de la evolución histórica del pensamiento económico, referente un poco a la parte también de quién es el generador de la riqueza o qué elementos generan la riqueza, ¿no? En una sociedad.
por ejemplo, los mercantilistas hablaban de que la riqueza en un país estaba en la acumulación, estaba en el comercio, justamente, y en la acumulación de oro y plata. Pero imagínense a los mercantilistas justamente en estos comercios con la India, con etcétera, ¿no? En donde justamente el comercio era el creador de la riqueza, ¿no? Y donde el signo de valor era justamente esta acumulación de estos metales preciosos. Los fisiócratas posteriormente asentaban que el valor podría estar aportado por la tierra, justamente, y por otro lado estaba creado por la agricultura, ¿no? Entonces era una sociedad también, decíamos, cada momento histórico va asentando el valor también por las relaciones sociales de producción que se están dando en ese momento. Entonces, en este momento, evidentemente, estaba un sector primario con auge, de alguna manera, y justamente por eso se sentaba con la agricultura como un sector que daba la riqueza, ¿no? Después, por allí de los 1780, más o menos, Adam Smith hablaba que el factor de la riqueza pues no estaba también en la agricultura, sino era el trabajo humano, ¿no? Tampoco eran los metales preciosos en ese sentido. Malthus también, posteriormente, empezó, aunque, por ejemplo, todos conocemos a Malthus un poco, creo que lo han escuchado, ¿no? Con una ley que se llama de los rendimientos decrecientes. Entonces empieza a introducir, por ejemplo, las limitaciones de los recursos naturales para atender las necesidades humanas, ¿no? Él decía una frase que decía, mientras que la población crece a una tasa geométrica, la cantidad de alimentos producida crece aritméticamente. Ahora, cada pensamiento también tiene una implicación en la realidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, con Malthus, la cuestión de dicen malthusiano, puede decir que, por ejemplo, él estaba en contra de los subsidios, ¿no? También en ese sentido, porque en este caso, el crecimiento poblacional habría que disminuirlo incluso, pues, por ejemplo, con el hambre y con la guerra, ¿no? Por ejemplo, también. Entonces, es interesante que de repente las implicaciones de un pensamiento tienen implicaciones prácticas que pueden ser, pues, progresistas o no tanto, ¿no? En ese sentido. Luego, John Stuart Mill, por ejemplo, introduce ya la conservación de los recursos naturales y la imposibilidad desde el punto de vista del bienestar de convertir todo capital natural en capital producido, ¿no? Entonces, capital producido estamos hablando de, digamos, bienes y servicios también en ese sentido, ¿no? Luego, William Jevons nos empieza a hablar en ese sentido, en la época de Jevons, si ven ustedes, de 1865, todavía una de las fuentes de energía justamente era la explotación del carbón. Entonces, él empieza a tratar justamente la cuestión del carbón y empieza a manifestar justamente su inquietud por una explotación irracional de ese recurso y que ésta estaba relacionada con una potencialidad de estancamiento y fin del progreso, ¿no? Ante el agotamiento de un recurso natural, que en ese caso era el carbón. Marshall, por ejemplo, también ya nos habla de las externalidades. Seguramente ustedes han escuchado esta palabra y ahorita la vamos a abordar y porque es importante, ¿no? Y se refiere justamente a los efectos que tiene la producción o el consumo que realizamos sobre otros productores también, o otras personas que realizan otro consumo, ¿no? Otro economista llamado o apellidado Pigu ya utiliza este concepto de externalidad, ¿no? Y nos empieza a plantear que hay una diferencia entre el producto neto social y el producto neto derivado. ¿Qué quiere decir de repente? Que, por ejemplo, una producción puede tener una ganancia, digamos, privada, pero esa ganancia privada puede ser que esté ocasionando ciertos daños a nivel de lo social. Él planteaba, por ejemplo, el caso de unos agricultores que en esa época, por ejemplo, el ferrocarril era pues, la forma de trasladar las mercancías, pero al roce de las llantas del ferrocarril con los rieles se generaban chispas. Entonces, en ese sentido, se empezaban a generar incendios justamente en estos campos agrícolas. Eso es lo que llamamos justamente una externalidad. Si bien es cierto que el ferrocarril tiene un beneficio social por el traslado de las mercancías, tiene un impacto también, un beneficio privado y un beneficio social. En ese caso también tiene un impacto también sobre otros actuantes de la economía, que son los agricultores. Después tenemos otro economista que se apellida Building, y él propuso el considerar, por ejemplo, la Tierra como una nave espacial, ¿no? Según la cual la humanidad contaba con unos
recursos limitados y finitos y estaba sujeta a las leyes de la termodinámica. Y aquí muchos de los compañeros que son biólogos entenderán justamente esta parte de las leyes de la termodinámica en términos de lo que decía aquí abajo, conservación, entropía y equilibrio, ¿no? Que introduce justamente otro economista que llamado Georges Courrogen, que es uno de los precursores de lo que llamamos la economía ecológica, ¿no? Y ella empezó a aplicar ya las leyes de la termodinámica a la economía y al medio ambiente. Y luego, de todos es conocido que, por ejemplo, en el año de 1972 se desarrolla la Cumbre de Río, ¿no? En donde empieza a hablarse de esta palabra que tenemos ahora y que usamos bastante también, que es el desarrollo sustentable o el crecimiento sostenible, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, de una economía verde, ¿no? En ese lado. Entonces, en esta época es donde surge justamente la economía ambiental, otra variante de economía también en ese sentido, que es la economía de los recursos naturales y la economía también ecológica, pero como una contraposición a la postura de la economía ambiental y de la economía de los recursos naturales. Más recientemente, y después, como les decía, pues tenemos muchos variantes en términos de economía, como la economía circular, con la economía azul, como la economía social, etcétera, ¿no? También. Pero, ¿qué estudia, por ejemplo, la economía ambiental y la economía de los recursos naturales? ¿Qué es lo que nos aboca en esta plática? La economía de los recursos naturales está preocupada justamente por la gestión de los recursos naturales. Todos sabemos que los recursos naturales se pueden dividir en tanto renovables como no renovables. Y entonces, en ese sentido, el objetivo de esta economía es alcanzar una pauta óptima de agotamiento de los recursos no renovables y la sostenibilidad en su uso de los recursos renovables, por ejemplo. Y en la economía ambiental, lo que hace más énfasis es en el impacto de la economía sobre el medio ambiente también. Es decir, estamos hablando de la economía en función del medio ambiente como un receptor y asimilador también de residuos. Y por lo tanto, también hablamos de los efectos que que la actividad económica ocasiona justamente en el medio ambiente, como la cuestión de la contaminación, la deforestación, etcétera, ¿no? También en ese sentido. Y la idea justamente de la economía ambiental es incorporar criterios de sustentabilidad en el uso de estos recursos. Cuando hablamos de economía, generalmente, y seguramente ustedes lo verán, lo sabrán, tenemos bienes también que se tratan dentro de la economía. Muchas cosas de estos bienes, cuando están en circulación y están en venta, les llamamos mercancías, justamente, ¿no? Pero en primera instancia, como bienes, estos bienes tienen algunas características, ¿no? Que esas características son que tienen exclusión y también tienen rivalidad, ¿no? ¿Qué es exclusión, por ejemplo, en un bien, ¿no? Cuando hay una exclusión de un bien, los oferentes de un bien pueden impedir que lo consuman otras personas que no lo pagan, por ejemplo. En ese sentido, podríamos decir que excluye a las personas del uso de un bien o del disfrute de un bien, por ejemplo, cuando se establecen derechos de propiedad, por ejemplo. Entonces, un bien que a lo mejor en algún momento estaba allí disponible para todos, si yo lo compro, yo establezco ya un derecho de exclusión, de disfrute de ese bien de parte de los demás y solamente queda para mí, por ejemplo. O también ponerle un precio, puede ser una forma de exclusión de un bien. Un bien rival es un bien cuyo uso por una parte de una persona merma la posibilidad de uso que puede darle otra persona. Por ejemplo, en este caso, de repente podemos tener un lago donde hay muchos peces, ¿no? De repente yo lo estoy explotando desmedidamente ese lago y con la pesca desmedida de los peces que están allí, y eso va a excluir o va a hacer que otros no puedan disfrutar justamente de ese bien, ¿no? Entonces merma la posibilidad de uso que puedan darle a otras personas. Entonces, por ejemplo, estos conceptos de rivalidad y de exclusión van haciendo una clasificación también de bienes. Por ejemplo, si un bien es rival, pero también es excluible, se generan bienes privados, ¿sí? Cuando un bien es rival, no es rival, pero si es excluible, se crean monopolios naturales también. Cuando un bien es rival, pero no es excluible, se generan recursos comunes. Algunos de ustedes seguramente por ahí escucharon alguna vez
la tragedia de los comunes, ¿no? Por ejemplo, cuando un bien no es rival y tampoco es excluible, estamos hablando de bienes considerados públicos, ¿no? Como la defensa nacional tenemos aquí, ¿no? En ese sentido. Um, la definición justamente de estos bienes es bien importante porque los bienes ambientales, los servicios ambientales, son considerados de alguna manera bienes públicos también, ¿no? Entonces también tenemos bienes públicos puros, que son aquellos en los que se puede excluir, no se puede excluir a nadie de su uso y que no tienen rivalidad. Es decir, el uso de una persona no disminuye su uso para los demás. Tenemos bienes públicos no puros o monopolios naturales, como le decíamos arriba, que son bienes excluibles por el pago de un precio, pero no rivales, ya que su uso no merma el de los demás, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, la parte del Internet como en algunos ejemplos, ¿no? Los recursos comunes, que son bienes no excluyentes, es decir, todo el mundo los puede usar, pero sí son rivales, ya que su uso merma el uso de que los demás pueden darle, ¿no? Y ya los bienes privados, que son tanto excluyentes como rivales, ya que su adquisición impide a otra persona usarlo y a la vez reduce el consumo que otros puedan hacer de él. Quiero comentar que igual, si tienen alguna pregunta, pueden pararme, ¿no? En ese sentido. Luego, justamente una parte interesante de ver esta parte de los bienes es que existe una serie de bienes y servicios que son muy especiales, ¿no? Que no son producidos en ese proceso que decíamos de producción del hombre, ¿no? Por el hombre, sino que son provistos justamente de una forma libre por la naturaleza y a lo que la economía ambiental les llama bienes y servicios ambientales. Entonces, un bien ambiental, por ejemplo, es considerado que es un producto provisto en forma directa por la naturaleza y que puede ser aprovechado por el ser humano de manera directa, ¿no? Por ejemplo, un servicio ambiental, más bien, son los beneficios que la sociedad puede obtener del funcionamiento de los sistemas ecológicos sin que implique la posibilidad de su extracción directa y su posterior almacenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio ambiental? Se dice que un bien ambiental no se consume, no se gasta y no se transforma en el proceso de producción. Es decíamos, no es producido justamente por el hombre, ¿no? Y son incorporados dentro de la función de utilidad del consumidor. No necesitan del ser humano para su mantenimiento y son autorrenovables, ¿no? Como por ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo nada más de un bien ambiental, que podría ser la madera como tal, ¿no? Y un ejemplo de un servicio justamente ambiental que todos conocen como la polinización. Luego, ustedes escucharon que, por ejemplo, las Naciones Unidas también establecieron una clasificación de los bienes y los servicios ambientales, que seguramente ustedes han estado usando, ¿no? Y que se dividen justamente por 4 categorías primarias, ¿no? Los servicios ambientales de sostenimiento de soporte, aquellos que son de regulación, los que son de provisión y los que son culturales, ¿no? Al lado izquierdo ustedes tienen, por ejemplo, también cada uno de estos que contiene. Por ejemplo, para algunos de nosotros es muy importante tener esta clasificación porque, por ejemplo, aquí tenemos compañeros de turismo, ¿no? Tenemos compañeros que trabajan los programas sociales, que es, por ejemplo, la agricultura, pero también tenemos nosotros un interés, por ejemplo, en trabajos de conservación, que puede ser, por ejemplo, la cuestión de conservación del suelo, la regulación, por ejemplo, de clima, la regulación de la erosión también en ese sentido. Y también trabajamos para que la agricultura no ocasione justamente estas situaciones. Por ejemplo, los compañeros de ecoturismo están haciendo un uso, por ejemplo, de un servicio ambiental que es importante y que provee la naturaleza, que es el paisaje, por ejemplo, ¿no? Los prestadores de servicio también lo hacen. Entonces, esto es bien importante para que nosotros sepamos que muchos de estos servicios están justamente en las áreas naturales protegidas y muchos de estos servicios y bienes también tienen un uso económico y también tienen un uso económico que puede ser de una explotación privada en ese sentido y que puede tener solamente un beneficio privado, pero que también podría tener un beneficio social, ¿no? Entonces, dicen que una función ecosistémica se transformará en un servicio ambiental cuando la función del ambiente tiene resultados económicos, ¿no? También. Luego, cuando nosotros hablamos de bienes o de mercancías,
nosotros generalmente tenemos en la mente un espacio en donde están estos bienes y servicios. Ese espacio lo conocemos como el mercado. Claro, que cuando hablamos de mercado, a nuestra mente viene en primera instancia a lo mejor pues las grandes cadenas comerciales, el tianguis, etcétera, ¿no? En el caso, efectivamente son mercados, pero cuando hablamos de economía, hablamos de los espacios generales, ¿no? Donde se intercambian estos bienes y servicios, ¿no? Donde confluye la oferta, que serían los productores, y la demanda, que son los consumidores, ¿no? Eh, el, el, perdón, creo que alguien iba a hablar o no, ¿verdad? Creo que nada más se cruzó un sonido. Bueno, en el mercado justamente como un ente regulador se fijan justamente los precios de los bienes y servicios. Cuando muchos productores se convocan en el mercado y muchos consumidores se convocan en el mercado, cada uno de ellos tiene preferencias por un precio de producción y un precio donde nosotros quisiéramos comprar, ¿no? Evidentemente los consumidores quisiéramos comprar lo más barato, dicen que no hay mejor precio que el que es gratis, ¿no? En ese sentido. Y los productores, pues, quieren ganar lo más que se pueda, ¿no? O quieren vender sus cosas al mejor precio posible también. Entonces, en el mercado lo que se da esa confluencia y se ve los precios ya sociales, ¿no? En ese sentido. Y entonces los productores maximizan su beneficio y los consumidores su utilidad y se fija lo que son los precios de mercado, justamente, que ustedes conocen. En ese sentido, por ejemplo, los precios son bastante importantes, ¿no? Porque son indicadores de la situación de una oferta, por ejemplo, de un exceso incluso de una oferta o un exceso de demanda. Digamos, pongamos, cuando hay mucha demanda de un producto, el precio es un indicador, porque cuando hay mucha demanda y mucha gente lo exige y la producción no corresponde a esa demanda, ese producto o ese precio de ese producto va a subir. Cuando hay mucho exceso de un producto, pero no hay, ese producto va a bajar. Por eso se dice que el precio de bienes y servicios es un indicador y esto también tiene consecuencias importantes. ¿Por qué nos debería importar a nosotros que trabajamos en las áreas naturales protegidas el mercado y esto de los precios también como indicadores, ¿no? Ahorita lo vemos. Tenemos algunos en general, digamos, tenemos un mercado de bienes y servicios, que es el que nosotros accedemos, por ejemplo, como las turoperadoras, vamos a las cadenas, vamos al tianguis, etcétera, ¿no? Y tenemos también un mercado de factores de la producción. Este mercado de factores de la producción, estamos hablando un mercado de materias primas que sale justamente de diversidad en ese sentido, un mercado financiero que se llama mercado monetario cuando son inversiones de corto plazo y de capitales cuando son inversiones de largo plazo. Y también tenemos un mercado de mano de obra, un mercado laboral. Ese es un poco los tipos de mercado para una economía de manera general. Pero, por ejemplo, para la valoración ambiental tenemos también cierto tipo de mercados. Es importante, y ahorita lo vamos a ver, que para cuestiones de valoración ambiental, lo que estamos valorando son bienes y servicios ambientales. Y generalmente ese tipo de bienes y servicios no tienen un mercado de referencia. Es decir, no vamos, por ejemplo, a la cadena comercial por ejemplo, un Chedraui a comprar tantos kilos de carbono, por ejemplo, ¿no? O tantos toneladas de aire, por ejemplo, ¿no? Aire puro, por ejemplo. Entonces, estos no tienen un mercado, sino se refiere, por ejemplo, a veces hay que crear cierto tipo de mercados y hablamos de un mercado convencional, donde los bienes se intercambian en un espacio determinado y la oferta y la demanda pactan un precio por el bien transado, ¿no? Un mercado implícito donde su existencia está determinada, se dice implícitamente, porque se reconoce la existencia de la necesidad de un bien ambiental, pero no existe el mercado como tal, ¿no?
y hay mercados construidos, que son mercados como experimentales, creados también, que son construidos artificialmente para estos fines. Y, por ejemplo, allí se utilizan para simular el comportamiento de los mercados, para la venta y transacción a lo mejor de algunos bienes, o para la aproximación para los valores ambientales. Luego también es importante, dice, las mejores, hemos escuchado, por ejemplo, ¿no? Dice que las mejores cosas de la vida pues son gratuitas, ¿no? Evidentemente, pero sucede, pues no aplican para todo, ¿no? Para la economía ambiental, las mejores cosas de la vida no son gratuitas, ¿no? Por ejemplo, justamente porque estos bienes que son justamente los bienes ambientales y los servicios ambientales también, decíamos que en su mayoría son considerados como bienes públicos, justamente, y, y, que son bienes gratuitos, y los bienes gratuitos son un desafío para el análisis económico, ¿no? Justamente. La mayoría de los bienes, como decíamos en la economía, están en los mercados, también necesitan la emisión de señales, los bienes de y en ese sentido, estas señales de los precios se utilizan justamente para asegurar que un bien se va a producir y se va a consumir en las cantidades adecuadas. Lo que decíamos, ¿no? De repente, si no tienes una buena demanda de un bien y tú produces mucho, vas a tener un precio justamente muy pequeño y seguramente vas a quebrar, ¿no? Por el contrario, si produces menos y hay una gran demanda, seguramente no vas a poder abastecer ese requerimiento, esa necesidad de la población también. Entonces, estos precios lo que mandan justamente son señales adecuadas para producir la cantidad adecuada también y consumir las cantidades adecuadas. Pero cuando no se tiene esa información, se dice que existe una falla de mercado, ¿no? Y las fallas de mercado tienen distintas connotaciones. Una cuestión puede ser una competencia imperfecta, es decir, donde algunos productores pueden ocupar una mayor parte del mercado justamente determinado, una externalidad, como decíamos, y la externalidad quiere decir que es el efecto que genera una persona o la producción o consumo justamente de una persona sobre otro productor o otro consumidor, ¿no? O una información asimétrica, es decir, que no tengo la misma información a lo mejor que otros productores. Y aquí quisiera ponerles un ejemplo. Por ejemplo, tenemos los productores de café. Los productores de café, si tuvieran información también de la cuestión del clima, de la cuestión, por ejemplo, de cuándo va a bajar el precio del café o cuándo va a subir el precio del café, pudieran también gestionar su actuar con esta información, pero no todos tienen la misma información y eso también se le denomina una falla de mercado, ¿no? Y también los bienes públicos que generalmente también, como decíamos, pues no tienen precio, ¿no? Entonces eso genera lo que llamamos justamente una falla de mercado, y una falla de mercado es parte justamente de lo que tiene que solucionar la parte de la economía ambiental. Luego, vamos a hacer un poquito un close-up sobre la cuestión de las externalidades. Entonces, se dice que una externalidad se presenta cuando las actividades de una empresa o de los individuos que operan en un mercado dan lugar a costos, a una externalidad negativa, o beneficios también, una externalidad positiva a otros agentes fuera del mercado, ¿no? Dice, cuando una externalidad negativa no se internaliza, o al menos no se compensa, se traduce en una pérdida neta de bienestar social. Quiero decir que internalización es como hacerse cargo justamente de esa pérdida monetaria que tenían. Hablábamos al principio, por ejemplo, de los agricultores que se les quemaban sus campos por el tren, ¿no? O el ferrocarril. Si solamente tenemos el beneficio privado, digamos, del tren, estamos teniendo un coste social de estos agricultores. En ese sentido, se decía que, por ejemplo, el precio del servicio también del tren debería comprender una parte que compensara las pérdidas de esos agricultores. Y eso se llama internalizar justamente una externalidad. De alguna manera, por ejemplo, ¿ustedes creen que el cobro de derechos pueda ser una forma de internalización de un costo ambiental?
por ejemplo, estamos cobrando un acceso, por ejemplo, a un bien público, de alguna manera, un área natural protegida. ¿Creen que pueda ser una internalización de un costo ambiental? Y este es un poco en el contexto justamente de que pongamos cómo la economía sí está actuando ya en las áreas naturales. Sí es una internalización de un costo, no necesariamente mencionando o el uso justamente de los recursos naturales que se están haciendo, de los cuales se está haciendo un uso, pero es una parte justamente de una internalización. Hablamos de una externalidad negativa cuando hay el coste social de ese accionar de una persona es mayor que el coste privado, justamente, ¿no? Es decir, a lo mejor hay una ganancia del privado, pero hay un costo social. Quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor, y pongo justamente la cuestión del cobro de derechos, nosotros pagamos por hacer uso de un servicio ambiental, ¿no? Que nos provee las áreas naturales protegidas. Pero cuando estamos haciendo uso de ese servicio, nos llevamos a una especie de vida silvestre y la sacamos. Dañamos, a lo mejor, por ejemplo, contaminamos el lago, por ejemplo, también. Y nos llevamos materiales que están dentro del área natural protegida. Entonces, allí el costo, digamos, de ese pago es menor que el costo que se está dañando justamente a los recursos y los servicios, ¿no? Entonces, el costo social es mayor que el costo privado. Y por otro lado, hablamos de una externalidad positiva cuando el costo social es mayor que el coste privado, ¿no? De alguna manera. Entonces, para que lo podamos entender, pues, por ejemplo, pudieran darnos un ejemplo, alguien de ustedes podría darnos un ejemplo de una externalidad positiva en las áreas naturales protegidas con estos conceptos. ¿Les suena alguna externalidad positiva que haya en un área natural protegida? ¿O una negativa también? Por ahí, Odeta quiere comentar algo. Ah, perfecto, venga, venga, Odeta. Perdón, yo no los veo, perdón, ahí si me ayudas, Esteban. Sí. Muy Dios del de o Me parece que no escuchamos muy bien a Odeta. O no sé, Odeta, si nos puedes apoyar, a lo mejor escribirlo en el chat y lo leemos nosotros justamente desde tu punto de vista. Yo no dudo, seguramente estaba bien la intervención de Odeta. Yo estoy claro y seguro que ustedes tienen muy manejado esta parte, pero pongamos otro ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí con los compañeros. Si allí Esteban, Marco, la mayoría de los compañeros pusieron, pues, de qué áreas naturales protegidas tenemos presentes. Vamos a poner un pequeño ejercicio. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de un campo apícola, ¿no? Muchas justamente de la actividad apícola pues, se desarrolla también en las áreas naturales protegidas. Pero también tenemos la agricultura, ¿no? Que estamos teniendo aquí campos cítricos, en específico de naranja. Son productores de naranja. Eh, ¿Qué creen que usted esté pasando aquí, no? Hay una externalidad positiva y además quiero plantearles que este campo de naranja está al lado del campo apícola, ¿no? Justamente de productores de miel. Entonces están uno al ladito del otro. ¿Qué creen que pasen? A ver, por ejemplo, allí, Esteban, Marco, igual si nos vamos a hacer como decíamos, de dedazo, algún compañero nombramos a un área natural protegida y que nos dé su opinión. ¿Alguien de Montes Azules que quiera apoyarnos? Sí, Esteban. Habla Emilio Roldán.
Adelante, Emilio, adelante, te Emilio, ¿qué escuchamos. tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué crees que pase justamente en este sentido, en términos de una externalidad? ¿Crees que sea una externalidad positiva o negativa y para quién? Bueno, yo creo que en el caso del campo de cítricos, pues se puede ver beneficiado precisamente de las abejas del campo apícola para la polinización de sus árboles, de sus árboles de naranja, bueno, de cítricos. Y una interacción negativa podría ser que en el campo de cítricos pues echen químicos, ¿no? Insecticidas, y que esto le afecte al campo apícola. Entonces se dan como estas interacciones, ¿no? Exactamente. Ven, y esas es justamente las interacciones que pueden estar existiendo. Y es un poco también lo que decíamos de que una externalidad se puede estar ya dando estos conceptos que estamos hablando de economía y decíamos, todos hacemos economía, todos conocemos de economía, nada más hay que empezarlo justamente a trabajar, ¿no? Muy bien, en el caso con el compañero que nos apoyó, se pueden estar dando una positiva y una negativa para ambos lados, o por ejemplo también si no hubiera la cuestión de los químicos, pudiera ser una externalidad también positiva para el campo apícola, el que las abejas se estén alimentando, ¿no? También se estén alimentando del campo apícola. Digamos, pueden tener un intercambio de externalidades positivas entre ambos o negativas, ¿no? Entre ambos también en ese sentido. Y esto es importante para que veamos cómo actúa la economía también en las áreas naturales protegidas. Y que nos Albert, quede claro también la parte del concepto. Sí, Esteban. y ya también Odeta nos puso su comentario en el chat. Si quisiera leerlo. Ella nos comenta que, aunque el cobro de derechos solo se aplica a los visitantes, el turismo es una externalidad positiva, ya que genera empleos y muchas personas viven del turismo. La producción de los sellos que reciben los productores dentro de las áreas les permite tener mejores precios, lo que nos comenta Odeta. No sé si se escuchó ahí. Sí, perfecto. Digo, la verdad es que es cierto en ese sentido, tanto el turismo, como decíamos aquí con el campo apícola y el de cítricos, pueden tener un intercambio justamente de externalidades positivas y negativas también, ¿no? En ese sentido, las positivas ya las comentó también, pero de repente también podría haber alguna externalidad negativa de la parte turística si no la cuidamos, no la llevamos de manera sustentable, ¿no? También. Entonces eso es importante que veamos todas esas externalidades y el juego que de lo positivo y lo negativo. Y justamente parte de la sustentabilidad está en poder apuntalar más las externalidades positivas y disminuir justamente las externalidades, disminuir, controlar, ¿no? Y prever las externalidades negativas, ¿no? No sé si hay algún comentario adicional, Esteban. Yo levanté la mano, Miguel Ángel, director de Adelante, Montes. adelante, Miguel Ángel, por favor. Bueno, en la externalidad negativa, nosotros ahorita en la selva estamos viviendo algo que nos está llamando la atención. En el caso de los sembradores de vida, que sembraron precisamente en la parte de cañadas, sembraron cítricos, la mayor parte de ellos. Las autoridades sociales nos comentaban, bueno, nos pusimos a producir cítricos, pero el temor de nosotros es qué va a pasar con nuestra producción. Tenemos un camino muy, muy malo, es un acceso bastante difícil y hay varias comunidades que van a producir cítricos en esa región. Entonces, la preocupación decía, bueno, ya una vez que tengamos la cosecha, ¿a quién se lo vamos a vender? Claro. Lo más factible es que se va a podrir, no vamos a poder sacarlo y nosotros vamos a estar sacándolo a la cabecera municipal en transporte, pero finalmente casi el 80% no se va a poder vender. Entonces, y eso se planteó en una mesa, o sea, que si impulsas la implementación de crear plantaciones de cítricos o frutales y todo eso, pero no solamente es promover la producción, también debes de tener el plan B, que es tanto la comercialización o la transformación para poder tener, en este caso, la plusvalía necesaria en este producto.
Si ahorita nada más nos ponemos a producir, va a pasar lo que dices, que va a ser una externalidad negativa, que vamos a producir más de la demanda, o finalmente el comprador no va a poder llegar, y si llega, el precio que nos va a ofrecer dentro va a ser mínimo. Entonces, creo que nuestro trabajo en las áreas naturales protegidas no es solamente proponer por producir, sino precisamente nosotros hemos tenido tantos cursos que hemos llevado de sustentabilidad. Entonces, son proponer actividades que sean sustentables, no solamente ambientalmente, sino económicamente para todos los productores. Entonces, creemos que en áreas naturales protegidas hemos hecho un buen trabajo en diferentes sectores, llámese agrícola, llámese ganadería, apicultura, turismo sustentable. Entonces, creemos que en esta parte nosotros sí hemos tratado de coadyuvar en este asunto de que se tengan esos beneficios, tanto económico, ambiental y socialmente también sea agradable para las comunidades. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, decíamos, pues, incluso en la parte de la definición de economía, teníamos la esfera de la producción, de la distribución y del consumo, ¿no? O comercialización, distribución o comercialización. Y creo que decíamos, por ejemplo, también, ustedes han abordado también ya la lógica de una cadena de valor, ¿no? O una cadena de producción. Si solo atacamos una parte de la cadena, posiblemente no estamos haciendo que funcione todo esa cadena, ¿no? Decíamos, si solamente producimos, pero no tenemos esquemas de comercialización o de distribución, es decir, como tú decías, la infraestructura para sacar esas naranjas y también el comprador que compre esas naranjas, pues seguramente se van a podrir o no las vamos a poder vender o venderemos una parte mínima y eso genera también desaliento, ¿no? De los productores. Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión también en ese sentido y tener una visión completa de todo el proceso, ¿no? Y tratar de asegurar. Sé que no es todo de nosotros la responsabilidad, pero sí tendríamos que generar a lo mejor actores y aliados justamente para apuntalar los otros procesos, ¿no? Por ejemplo, quienes realizan comercialización puede ser un aliado, quienes realizan también distribución es otro aliado, y hacer esas alianzas. Y eso es las cadenas justamente, articular esas cadenas de valor, ¿no? También para ese sentido. Aquí es importante también considerar ahí, Miguel Ángel, que esta es más bien una cuestión de planeación, justamente de que debemos considerar todos los elementos, más que ahorita que una externalidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí debemos tener esa visión, sabemos que lo están haciendo de esa manera, que lo están tratando de implementar, no es tan sencillo tampoco, pero que debemos impulsar justamente esta parte. Hay un elemento en la economía también de repente que genera mucha polémica en la economía ambiental, como es el decir ponerle precio a la naturaleza, ¿no? De repente, no sé si les ha tocado escuchar en los espacios en que nosotros estamos y que tienen también mucha razón, ¿no? O creo que hay argumentos también de ese lado, en el decir, valorar un bien es ponerle un precio, justamente, ¿no? Pero de repente también es importante saber que el precio es diferente del valor, ¿no? Y eso es un elemento que nos debemos llevar justamente de esta plática, ¿no? El precio de un producto o servicio es la cantidad de dinero que pagamos por él. Es decir, vamos a la comercial y dice que el café Starbucks cuesta 60 pesos, ¿no? Que es un competidor de nuestros cafeteros y completamente, ¿no? Pero cuesta 60 pesos. Ese es el precio de ese bien o de ese servicio, ¿no? Y surge de la interacción de productores y consumidores, como lo decíamos allá arriba, ¿no? Con la cuestión del mercado. Y también el precio emite señales que indican el grado de escasez también de los recursos. Algo que puede estar, por ejemplo, digamos, las caretas. Las caretas, estos para ahorita del COVID o los cubrebocas, en algún momento, por ejemplo, un cubreboca que valía antes de la pandemia, no sé, $1, en algún momento por la gran demanda que hubo, valía, ¿qué les gusta? 10, 15 pesos, ¿no? También. Y justamente era por la escasez, ¿no? No la encontrabas. La escasez la vemos justamente cuando vamos a la farmacia, pedimos el cubreboca y nos dicen que no hay, ¿no?
y vamos a otra farmacia y tampoco hay. Eso es justamente la parte en que vemos justamente la escasez. Y eso son, cuando hay escasez, empezar, dice que los precios emiten señales. ¿Qué sucede cuando emiten señales? Por ejemplo, de repente también mucha gente se abocó a producir cubrebocas, aunque no era su ramo, ¿no? También para aprovechar justamente la oportunidad y venderlos a 15 pesos, cuando la producción a lo mejor producirlos te sale a 1 peso, a menos, ¿no? También en ese sentido. Esas son las señales que emiten los precios también para el mercado, ¿no? Para producir o dejar de producir. El valor es el beneficio o la utilidad que obtenemos si adquirimos ese producto. De tal manera que es un nivel de satisfacción que obtenemos con un bien o servicio y que ese bien y servicio le genera justamente a una persona o al individuo, ¿no? Se dice que los consumidores pueden valorar las cosas más que su precio de mercado. En ese sentido, por ejemplo, a veces hay algún servicio o bien que estamos obteniendo que nos proporciona una gran satisfacción de nuestra necesidad por encima del precio que nosotros lo compramos, ¿no? Entonces, muchos bienes y servicios ambientales no van a tener precio o no se han formado mercados alrededor de ellos tampoco, ¿no? Pero, aunque no exista un precio de mercado, las personas están dispuestas a pagar por su consumo y por ello también tienen un valor económico, se dice, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro esta diferencia de precio y de valor, porque lo que vamos a hacer con la economía ambiental es valorar los recursos naturales y o sea, los bienes y servicios ambientales y no justamente a ponerles un precio, ¿no? Ahora, esta es una pregunta, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de la parte de valoración, incluso de los recursos naturales, de los bienes y servicios ambientales, nos surgen a los que estamos en el campo ambiental seguramente estas preguntas. ¿Tiene un valor la biodiversidad? ¿Es pues la cuestión del turismo, ¿no? O yo comentaba lo de las cuotas. Se tiene una cuota de acceso a las áreas naturales protegidas. ¿Ustedes se han preguntado por qué esa cuota? ¿Por qué cobrar 50 pesos para acceder a un área natural protegida? ¿Es seguro que con 50 pesos estamos resarciendo los potenciales daños que pueda tener los bienes y servicios ambientales de que está disfrutando el visitante? ¿Quién lo fija? ¿Por qué 50 pesos? ¿Por qué no 70? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 200? De repente, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la biodiversidad? ¿Cuáles son los esquemas apropiados para valorarla? ¿Quiénes deben pagar el costo de su conservación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo aquí haría una pregunta. ¿Tiene un valor la biodiversidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene valor la biodiversidad? ¿Tiene un valor? A ver, compañeros, ahí si nos ayudan con las NPs. Sí, alguien del CMT que nos quiera apoyar, veo que hay varias personas del CMT, qué padre. Entonces, si alguien nos quiere apoyar, sería genial. ¿Creen ustedes que tenga un valor la biodiversidad, compañeros del CMT? Por supuesto que sí. ¿Sí? Bueno, creo que ya entró alguien más. Bueno, venga, compañero. ¿Quién? Perdón, gusta. iba Sí. a decir exactamente lo mismo que Mireya. Habla Ernesto Loavera. Efectivamente, el valor se determina por la valoración que le damos, no por el costo que tiene. Ajá. Entonces, la biodiversidad tiene valor. Lo que tenga costo depende de otros factores, pero valoración hace que tenga valor. Entonces, desde mi entender, sí tiene valor la biodiversidad. ¿Y creen que tenga un precio? Esa es otra cosa. Interesante, ¿no? ¿Ustedes La qué creen? valoración le da valor. Ahora, el uso, desde mi entender, es el que le da costo. Entonces, si se hace algún aprovechamiento de él, desde mi entender, sí tiene costo, tiene precio. Ahora, quiero que vean una parte justamente interesante. Esta es una nota del Milenio del año pasado, de octubre del año pasado. Por ejemplo, dice, los cazadores furtivos capturan ciertas aves, entre ellas las guacamayas y loros cabeza verde, cuyo costo en el mercado es de 20,000 a 30,000 pesos, pero cada 4 aves exóticas se capturan, solo una de ellas sobrevive. Los lemures de Madagascar, monos, capuchino y papión, con un costo de 52,000, 190,000 y 105,000 pesos respectivamente.
Seguramente ustedes han escuchado esto, por ejemplo, los compañeros del CMT, los huevos de la tortuga, por ejemplo, ¿no? Los compañeros de Montes Azules, seguramente, pues, digo, a lo mejor, y aquí me corrigen los compañeros de Montes Azules, a lo mejor las guacamayas también, ¿no? En ese sentido. Y que también hay un tráfico de ellos, pero ustedes aquí están viendo que tienen precios súper fijados, ¿no? Concretamente. Y aunque nosotros a veces como conservacionistas o como gente que está a favor de la conservación, aunque bueno, conservacionista es diferente de alguien que está a favor de la conservación, nada más. Quisiéramos que no tenga un precio que es invaluable justamente la parte de un loro o una guacamaya o un servicio ambiental. Lo que sucede es que efectivamente en la realidad ya existen incluso esas valuaciones, ¿no? Y esos precios también que se están fijados a lo mejor en mercados, ¿no? Y aunque algunas posturas, por ejemplo, consideran innecesaria la evaluación económica de los ecosistemas, ciertamente esta se está dando, ¿no? Y a veces en forma cotidiana, solo que otorgándole un valor nulo. Por ejemplo, una minera, por ejemplo, a lo mejor algún productor que está haciendo uso de un servicio, pero que no está pagando absolutamente nada como la externalidad que está causando, o también generando mercados negros como el de tráfico de especies, ¿no? Que sí le dan un valor y sí le dan un precio que también, ¿no? Y que también envía señales que fomentan la depredación de los recursos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que están comprando una guacamaya a 30,000 pesos o a 50,000 o a 60,000 pesos, etcétera, están viendo señales a otras personas que hay un mercado ahí ilegal o negro y que también va a fomentar que puedan estarlo realizando y puedan fomentar justamente la depredación de esos recursos, ¿no? En ese sentido. No sé si por ahí había alguna pregunta o digo, no lo veo, de repente veo solo palpitar. Si ustedes Esteban, Marco, igual Juanjo me corrigen si hay alguna intervención. Solo para avisarte que son las 11:10. Perfecto. Igual, si quieren, igual ahorita pudiéramos hacer el corte que comentábamos. Manuel, Juanjo, no sé. Sí. perdón que te interrumpa. Solo leer el comentario que puso Odeta, que puso, sí tiene valor. Es necesario ponerle precio con el fin de poder estimar su valor para poder mitigar las externalidades y los esfuerzos para conservarla. Muchas gracias, Odeta. Sí, perfectamente. Y ahorita vamos a ver justamente cómo ese comentario de Odeta lo vamos a transformar justamente en qué métodos y cómo se valora justamente, ¿no? Quiero irme un poco rápido porque queremos dar una parte justamente tenemos hasta las 12 del día, también el servicio de Telmex, entonces, para que ustedes se lleven todo el conjunto de elementos y dar a lo mejor un pequeño espacio para algunas preguntas, ¿no? Una de las cosas que sale justamente después de conocer todo es qué valorar, ¿no? ¿Qué vamos a valorar? Queremos valorar todo, todos los bienes, todos las especies, etcétera, todos los servicios. Y la pregunta en la economía ambiental se responde con que no. No vamos a valorar todos y cada una de las especies de vida silvestre, estas bancos genéticos, etcétera, sino estimar los valores económicos de aquellos ecosistemas que permitan recursos, también especies, que permitan diseñar instrumentos y políticas para una gestión adecuada. Y esto es un poco mucho en la lógica que estaba manejando ETA, justamente, ¿no? Con su intervención. Entonces, se pueden convertir justamente estas especies como indicadores ecológicos cruciales o en especies marcadoras. Es decir, que emitan señales también para poder proteger a las demás. En ese sentido, no hay una intención de hacer una valoración global, sino también de algunos. Y aquí, por ejemplo, en conjunción como para algunos de ustedes que son biólogos, especies bandera, por ejemplo, ¿no? O paraguas o cuestiones de ese tipo, ¿no? Que sirven también para señalar la importancia, por ejemplo, de la presencia. Si hay una presencia de una especie, podemos hablar de la salud de los ecosistemas. Lo que se busca también en la valoración es esa. No son todos los bienes, son algunos que son estratégicos y son aquellos que pueden servir para generar indicadores ecológicos cruciales para esto. ¿Para qué valorar? Pues por un lado, justamente para promover no solamente saber el valor de los bienes y servicios, sino modificar la conducta económica, social, individual respecto al uso de los recursos naturales y los ecosistemas. Creo que va mucho en la lógica también de lo que estaban ahorita ustedes discutiendo. Hay que tomar no solamente una lógica económica, sino también una lógica social también, ¿no? También nos sirve para generar instrumentos de política de carácter jurídico, administrativo,
financiero, que promuevan la internalización de los costos por el uso de los servicios ambientales, ¿no? Y en este sentido pueden ser, por ejemplo, tasas también, puede ser algún impuesto, puede ser algún derecho, por ejemplo, también, que mediante el cual se pueda también regular ese comportamiento. Pero también valorar para motivar a aquellos que están también fomentando la conservación. Y, por ejemplo, ustedes tienen un ejemplo, ¿no? En la Regional Frontera Sur, son de aquellos que han promovido mucho la cuestión de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Justamente hay que motivar también, hay que valorar, pero hay que motivar también a ellos, a los que están realizando labores de conservación. También constituye un esfuerzo para que entre la protección y el crecimiento y el desarrollo y la conservación no exista un dilema ni moral ni de interés, ¿no? Generalmente tenemos siempre ese problema, desarrollo o conservación o desarrollo, pero esa es una exclusión, esa es una divergencia. Lo que promueve la valoración en ese sentido es que no le exista como tal, sino que exista un problema al que se puede dar respuesta mediante la proposición de métodos que permitan evidenciar en términos económicos la importancia tanto ecológica, cultural y social justamente de los bienes y servicios ambientales. Luego tenemos que, justamente para poder valorar, tenemos que decir cómo hacerlo, decíamos hace rato, ¿no? Entonces, la economía ambiental plantea una estrategia o una estructura de valores conocida como el valor económico total. Si ustedes ven ahí en este esquema, nos habla de valores de uso, valores de no uso, ¿no? Y una subdivisión, ¿no? Los valores de uso son aquellos que tenemos el valor de los servicios que estos proveen al hombre, tanto para el consumo como para la producción, por ejemplo. Los valores de no uso se vinculan al disfrute que experimentan las personas por saber que un servicio ambiental existe, aun si no esperan hacer uso de forma directa o indirecta en toda su vida, ¿no? También. Luego, como la subdivisión, por ejemplo, de esos valores de uso y valores de no uso, se da, por ejemplo, en los valores de uso tenemos otras categorías, el valor de uso directo, que son bienes y servicios utilizados de manera directa por las actividades económicas y los seres humanos, como por ejemplo la madera, ¿no? en este momento. Los valores de uso indirecto, el uso indirecto está asociado específicamente a los servicios ambientales, ¿no? Que prestan los ecosistemas. Aquí puede ser, por ejemplo, un servicio de suministro, de regulación, de servicio de base, de servicio cultural, de paisaje, etcétera, ¿no? Y también tenemos algo que se llama un valor de opción, que es un valor vinculado al principio precautorio, ¿no? Que ustedes manejan perfectamente, ¿no? Y es una decisión de cautela donde las personas postergan la posibilidad de disfrute o uso presente de un bien y para un uso futuro, ¿no? También tenemos los valores de no uso, que se están subdivididos en un valor intrínseco o de existencia, en donde se reconoce que los ecosistemas y la biodiversidad, más allá del precio, más allá del mercado, tienen un valor per se, ¿no? Es decir, por el solo hecho de existir, como puede ser, por ejemplo, la vaquita marina, o un mono, o un jaguar, ¿no? Por el solo hecho de existir y los aportes que les da a lo mejor a la cadena trófica, etcétera, tiene un valor per se, no como tal. El valor de herencia o filantrópico, valores que son transferidos o guardados para el disfrute de generaciones futuras, ¿no? Ese es un poco el esquema justamente de la estructura de valor. Este esquema de estructura de valor se usa justamente para determinar los métodos de valoración económica, ¿no? Que ustedes ven en la parte de aquí abajito, justamente. Vamos a un poco a verlos rápidamente, no vamos a profundizar en ellos, les vamos a entregar también un material, decíamos, esto es la idea que ustedes tengan una noción de cómo se mueve la economía ambiental. Entonces tenemos algunos métodos de valoración basados en valores de mercado, es decir, en precios de mercado, ¿no? Concretamente, aquellos que vemos justamente en lo que decíamos, cuánto vale exactamente un bien o un servicio o una mercancía como tal, ¿no? Tenemos basados en métodos en preferencias reveladas, que son, por ejemplo, el método de cambio en la productividad, el método de costo de viaje, el método de precios hedónicos y el método de costos evitados. Tenemos también métodos basados en preferencias declaradas, como son el método de valoración contingente, la experimentación de elección, ¿no? También en ese sentido. Otros enfoques también de valoración, como es la transferencia de beneficios.
De manera muy sucinta y muy general, vamos a decir en qué consiste cada uno de ellos. La cuestión del precio de mercado utiliza precios de mercado para nacionales e internacionales ya existentes también, ¿no? Por ejemplo, podría ser que si yo quisiera valorar un servicio ecoturístico y no tengo la mínima noción de cuánto vale, puedo utilizar un referente del pago de ese servicio en otro lugar, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene a lo mejor un referente en términos de precio de mercado. Ya tiene un mercado y tiene un referente de precio de mercado. Luego, de los métodos basados en preferencias reveladas, el cambio en la productividad permite estimar el uso indirecto de un atributo ambiental, un servicio ecosistémico, a través de su contribución a las actividades del mercado, ¿no? Estimando el impacto de este atributo en la producción de un bien o un servicio que cuenta con un mercado. El método de costo de viaje es una aproximación para valorar los servicios recreativos, por ejemplo, que proporciona la naturaleza, cuando una persona tiene que trasladarse a un determinado lugar y tiene generalmente las siguientes formas: un coste de viaje zonal y un coste de viaje individual. Este método es muy utilizado, por ejemplo, también para las áreas naturales protegidas para fijar una cuota de acceso, por ejemplo. El método de los precios hedónicos se utiliza cuando un determinado bien que está activo puede servir como un indicador del valor de un atributo, ¿no? Con la componente ambiental o sin ella. Piensen ustedes, por ejemplo, en las viviendas, ¿no? Donde hay una vivienda, por ejemplo, o hay dos viviendas que tienen las mismas características, ¿no? También que la vivienda no solamente se compra porque pues, le sirve para vivir, sino porque a lo mejor tiene escuela cerca, tiene una ventana que le da al Iztapopo, por ejemplo, la vista o al mar, tiene un parque cerca, etcétera. Entonces, esas dos viviendas a lo mejor son iguales. Cuando de repente le quitan un atributo o le quitan el bosque a una vivienda, seguramente hay una variación de precio ya entre esas viviendas. Cuando esa variación del precio entre una vivienda y otra, al quitarle un atributo, que sería un atributo ambiental, es el precio justamente que le estarían dando a ese atributo, o el valor más bien que le estarían dando a ese atributo ambiental, ¿no? Por eso se utiliza este de precios hedónicos. El método de costos evitados mide los gastos que incurren los agentes económicos, el gobierno, para reducir o evitar los efectos ambientales no deseados, ¿no? También. Y esto lo podemos ver con el caso, por ejemplo, del sargazo, ¿no? En la parte de la península de Yucatán. Si nosotros realizamos una inversión también en ese sentido, el costo de toda esa inversión para evitar también esto, o las dunas costeras, por ejemplo, también cuidarlas, en ese sentido evitan daños que pueden ser por huracanes, que pueden ser por el sargazo, que pueden ser esto, y daños que pueden ser mucho mayores, ¿no? También en ese sentido. Los métodos basados en las preferencias declaradas, como la valoración contingente. La valoración contingente en realidad son encuestas individuales con el fin de asignar un valor al bien o servicio ambiental. Estas valoraciones también se usan mucho también para la fijación de ciertos precios. Con estas podríamos nosotros también utilizarlas para la cuestión de fijar el cobro de derechos. Hace rato decíamos, ¿por qué cobrar 50 pesos? ¿Por qué cobrar 70? ¿No? Podríamos hacer uso justamente de esto y introducen una categoría llamada, por ejemplo, la disposición a pagar o la disposición a ser compensado. La disposición a pagar tiene que ver con la cuestión de un individuo en el sentido de decir cuánto es el máximo que estoy dispuesto a pagar justamente para obtener un bien o disfrutar de un bien o un servicio, por ejemplo, ambiental. Y la disposición a ser compensado es cuál es lo mínimo que yo requiero por que me sesguen el uso o el disfrute de un bien ambiental. Por ejemplo, no sé, una laguna, si una minera está acabando con un lago, etcétera, ¿no? Tenemos el método también de experimentos de elección, que es un método de preferencias declaradas y presenta mercados hipotéticos para analizar cambios en el bienestar de los individuos por la implementación de algunas alternativas justamente de elección. Y tenemos también el método, otros enfoques de valoración económica, el método de transferencias de beneficios. Quiero decir que la elección del método tiene que ver mucho con la cuestión también de qué tan ambicioso queremos hacer la muestra también de ello. También un estudio es tan caro como la extensión que tenga también en ese sentido, ¿no? Si, por ejemplo, queremos hacer una encuesta en una valoración contingente a una zona y habitantes de toda una zona, es más caro
que hacerlo a lo mejor a una muestra, ¿no? En ese sentido. Este método de transferencias de beneficios tiene que ver mucho también luego con eso, porque se basa en la transferencia de valores estimados por otros estudios a uno nuevo, ¿no? Se utiliza información de estudios existentes en otras áreas similares a las que se desea valorar económicamente. Por ejemplo, puede ser que ya la Encrucijada hizo un estudio de valoración económica sobre el valor del manglar, por ejemplo, o de sus humedales, ¿no? En ese sentido. Y nosotros, como otra área natural protegida de la frontera sur, también tenemos humedales. Entonces, se hacen solamente ajustes de esas fórmulas, pero se utiliza justamente el trabajo que ya se desarrolló para hacer esta transferencia de beneficios, ¿no? Entonces, se puede hacer una transferencia de valor, una transferencia de la función. La transferencia de valor es el valor único de estudio, ¿no? Que se hizo. La transferencia de la función, cuando utilizamos de una función utilizada en otro estudio y solo le aplicamos a lo mejor algunos ajustes, o un análisis de metaregresión o metaanálisis, cuando hacemos una función estimada a partir de un conjunto de funciones de muchos estudios que ya se hicieron en otras partes, ¿no? También. Y eso nos ahorra bastante dinero también, y pudiéramos realizarlo. Estos solamente son ejemplos de valoraciones económicas que se hicieron por parte de Ecovalor de GIS. Justamente, por ejemplo, 25,000 millones de pesos es el valor estimado de protección que brindan los manglares en las áreas naturales protegidas. 6,000 millones de pesos es el aporte del sector pesquero por el servicio ecosistémico de reproducción, ¿no? De crianza en los manglares de las ANPs. 1,000 millones de pesos es la aportación anual aproximada de la biodiversidad biológica en las ANPs. Y comentarles que, por ejemplo, también hubo un estudio de la Sierra Madre de Chiapas, en donde también se valoró la cuestión de la captura de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos solamente de para qué nos sirven justamente esta valoración económica. También, y por último, quisiera comentarles que también hay valoraciones macro, ¿no? En donde se puede obtener, por ejemplo, lo que llamamos el Producto Interno Neto Ajustado. Este Producto Interno Neto Ajustado lo que es un acercamiento a la medición de los costos ambientales de la actividad económica, que en términos de lo que es el agotamiento de los recursos y la degradación del medio ambiente. Por ejemplo, nada más como ejemplo, en el año 2015, este costo total de este agotamiento y degradación fue equivalente a 907,473 millones de pesos. Y en este caso, por ejemplo, también eso significa que, por ejemplo, tenemos estos gastos, nosotros tenemos que estar dedicando también gastos para reparar justamente esos costos, ¿no? Y esto, pues seguramente sucede muy acorde a las áreas naturales protegidas, que para poder subsanar justamente los daños ambientales que se ocasionan sobre la degradación de los recursos, utilizamos los recursos tanto de la cooperación internacional como el gasto fiscal para poderlo subsanar, pero cada vez nuestro dinero es menor para poder cubrir lo significante que son los gastos de degradación, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto nos sirve también para generar políticas y para presentar alternativas. Por último, quisiera recomendarles la lectura de esta publicación que se llama El aporte de las áreas naturales protegidas a la economía nacional, en donde los peruanos hicieron una compilación del uso de todas estas metodologías para ir al Congreso a decir cuál es el aporte de las áreas naturales protegidas a la economía nacional, y con lo cual lograron justamente modificar pues su presupuesto y que se les pudiera proporcionar más. Creo que también es una de las líneas que puede tener la valoración económica o uso que puede tener la valoración económica dentro de la CONAM. Y pues agradecerles, compañeros. Esto sé que es un poco rápido, difícilmente a lo mejor en este espacio de tiempo pudiéramos ampliarlo, pero pues esta es la idea, ¿no? De que estas pláticas dejen aquí una serie de conceptos para la discusión, para poderlos retomar nuevamente también y para profundizar en ellos. Y pues muchas gracias. Vamos a pasarles también la presentación y vamos a pasarles un material, también este documento del aporte de las ANPs a la economía nacional también. Creo que tenemos, no sé, algún minuto todavía, Esteban, algo así, o ya está por cerrarse este espacio.
Tenemos 5 minutos. Si tienen algunos comentarios, preguntas, pues podemos hacerlos en este momento. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Cómo la ven? ¿Cómo vieron el asunto? ¿Cómo lo sienten? ¿Les aporta algo? Bueno, yo quisiera nada más como comentar, está muy interesante estas pláticas. Comentarle al resto de los compañeros que la siguiente semana tenemos la plática de regulación turística en áreas naturales protegidas, antes que se nos acabe el tiempo. Muy interesante todo esto porque lo vemos reflejado en cada una de las áreas naturales protegidas y esperemos que en la próxima charla más compañeros del resto de las ANPs puedan participar. Pues si no hubiera algún comentario adicional, nosotros queremos agradecerles también pues la asistencia. Hoy estuvimos 30 personas aquí, justamente creemos que puede ser estos intercambios, hay que pues darles continuidad. Somos los compañeros de la CONAM, dentro de ella tenemos experiencias muy interesantes que intercambiar y esto solamente pues es un ejercicio que trata de promover justamente ese intercambio, ¿no? De buenas prácticas, de conocimientos y también de ese intercambio de saberes que de repente no se da en los espacios más formales, ¿no? Por eso llamarle justamente pláticas. Agradecerles a todos y pues nos veríamos el próximo viernes con la variante justamente de turismo y posteriormente también tomaríamos nuevamente otro elemento que tenga que ver con economía de la conservación. Los que no hayan dejado su correo ahorita todavía pueden, hay 2 minutos todavía, porque son muy puntuales los compañeros de oficinas centrales para el uso de la plataforma. Entonces, igual, si nos pueden dejar para mandarles la presentación, mandarles las 2 presentaciones de una vez a los compañeros para las que se les pueden utilizar y les son de utilidad, con todo gusto. Y nuevamente, pues agradecerles. Nosotros estamos copiando ahorita todos los correos del chat y para que quien quiera, no lo haya puesto y quiera las presentaciones, con todo gusto. Y pues muchas gracias. Yo creo que nos vamos despidiendo. Gracias, que tengan un bonito día. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gobierno de México.